La pregunta con la que vamos a comenzar hoy día es ¿cómo entonces se convierten los 144.000 sellados de su vida? Recordemos Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todas las naciones harán lamentación por él, sí, amén. Es una venida en gloria y majestad visible en todo el mundo, es simultáneo, como el relámpago sin tocar tierra. El arrebatamiento de su iglesia inevitablemente está ahí, en ese punto exacto. Entonces, respecto al pueblo de Israel, ¿cómo se convierten los 144.000? La conclusión ineludible es que esto es consecuencia de la visión del Hijo del Hombre que llega con las nubes del cielo. Recuerden que el pueblo de Israel tiene que ver, más bien para creer, en lugar de la fe en sí mismo. De manera entonces que ven al Hijo del Hombre que llega de las nubes del cielo. Él mismo le ha dicho a la Jerusalén culpable: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39. Y el profeta Zacarías había entregado la descripción de un Israel arrepentido y doliente a la vista de él, a quien habían traspasado. Acompáñenme a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Está clarísimo. Mirarán a mí, a quien traspasaron. El idioma del profeta en lo relacionado con el espíritu de gracia y de oración implica su conversión. Para mayor abundamiento, en mismo Zacarías 13, versículo 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y Juan relaciona esto con la venida de Cristo en Apocalipsis 1:7, como ya me mencionaba. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Volviendo al asunto de la multitud innumerable que vimos el martes pasado, vista ahora en presencia del trono, tomaremos nota de los numerosos rasgos que indiscutiblemente nos muestran que esta compañía es nada menos que la iglesia raptada. Aquí está la primera vez que aparece en el Apocalipsis la iglesia raptada, en el capítulo 7. En primer lugar, como ya se mencionó, el lugar de esta visión en el esquema de la revelación es precisamente el lugar que pertenece a un evento que ocurre en el momento de la venida de Cristo. Recuerden que la venida de Cristo se revela en Apocalipsis 6:12. La señal infalible de tal venida, como el Señor mismo lo había dispuesto, aparece en los últimos versículos del capítulo 6. Y en el capítulo 7, que la multitud innumerable se ve en presencia del trono. Hay aquellos que nos dicen que esta multitud de los redimidos son las personas arrebatadas durante el periodo de juicio, o sea, el periodo de la gran tribulación, y no antes, y que la visión pertenece a un tiempo posterior al reino de la bestia, capítulos 3. Nosotros protestamos enérgicamente contra semejante sugerencia y sostenemos que ese pensamiento es fundamentalmente erróneo. ¿Con qué autoridad cualquiera de nosotros podría considerarse
con el derecho de volver a disponer y o reestructurar el contenido del libro de Apocalipsis. Todo esto hasta el punto de decir que lo que ocurre en relación con la apertura del sexto sello, en los capítulos 6 y 7, pertenecen en realidad a alguna sección hacia el final del libro, después del capítulo 19. Antes de seguir nuestro análisis, debemos preguntarnos cómo podríamos concebir semejante gran multitud siendo arrebatada de entre todas las naciones después del tiempo aceptable y una vez que el día de salvación haya concluido. Según de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Hay alguna evidencia en este libro de Apocalipsis que un trabajo de reevangelización mundial tiene lugar después de que el día de la gracia ha concluido y ha comenzado el día de la ira? Apocalipsis 9, 20, 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y ya las trompetas están sonando, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y en Apocalipsis 16, 9, ahora ya derramándose las copas, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, y blasfemaron del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En este punto recordemos que es una cosa muy seria agregar o en alguna forma modificar las palabras del libro de esta profecía, como lo dice Apocalipsis 22, 19. El testimonio general de la Escritura para el efecto de que la oportunidad para la salvación termina cuando la dispensación de la gracia culmina, vale decir, cuando Cristo viene y se lleva a su iglesia. Después de todo, los términos día de salvación y día de la ira deben tener significados esencialmente diferentes. En segundo lugar, notamos que la gran compañía en cuestión es una gran multitud la cual nadie podía contar. En verdad, esta es una descripción apropiada de los millones de creyentes que han sido salvados a lo largo de los 20 siglos de la historia de la Iglesia. Pero sería difícil explicar cómo semejante compañía pudiera existir en el lapso de unos años antes del retorno de la bestia. No se podría comparar esa innumerable cantidad de gente. En tercer lugar, esta inmensa compañía se agrupa proveniente de todas las tribus y pueblos y lenguas. ¿Y no es acaso esta la característica distintiva de la actual dispensación que Dios ha visitado a los gentiles o naciones en gracia, para arrebatar de ellas a las personas por su nombre? En la dispensación futura, ¿será o no será este su propósito para visitarlos con ira? Nuestro Señor afirmó hace 2000 años atrás, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y él indicó que esta sería una tarea que duraría toda una era. Mateo 28, 19, 20.
Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Pero ¿dónde está el encargo de predicar el evangelio a todas las naciones después del fin de la era en que ya la iglesia ha sido arrebatada? La compañía o los redimidos en Apocalipsis 7 es necesariamente la compañía de aquellos que han sido redimidos durante la dispensación que recién ha concluido en el momento de esta visión. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tal dispensación era el año aceptable del Señor y ahora será seguido por el día de venganza de nuestro Dios. Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Será el día de la venganza simplemente otro día de salvación? En cuarto lugar, se ve la incontable multitud enfrente del trono y ante el Cordero, pues la iglesia son las personas celestiales y el cielo es su destino. Como dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora la iglesia se le ve en el lugar al que le pertenece. El Salvador ha venido y la ha llevado hasta allá. Ninguna otra explicación es posible. Ella queda contrastada con el remanente judío que aún se ve todavía en la tierra, en los versículos 3 y 4, en el momento en que ella es vista en el cielo. En quinto, es una compañía de salvados la que atribuye su salvación a Dios y al Cordero. Ellos han aprendido y han creído en la verdad del Evangelio de la gracia. Y al creerla, ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Evidentemente ellos se han salvado durante la dispensación de la predicación del Evangelio. Durante sus días en la tierra muchos de ellos habían aprendido a cantar, así como un himno que cantamos a veces. Hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Y yo también, cuán malo soy, lavarme allí podré, y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. En el capítulo 5 de Apocalipsis, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos habían cantado una nueva canción acerca de ellos, de la iglesia. Pero ahora son ellos los que celebran su salvación. Y esta es la ocasión para todos los seres celestiales, el rendir culto a Dios. Este es el gran clímax de la historia de la redención. En sexto lugar, y esto creo que es muy importante para que lo tengamos claro. En sexto lugar, leemos que uno de los ancianos le explica a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación. A ver, leámoslo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7. Versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero.
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vidas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bien, la confusión y duda que se ha creado alrededor de este asunto ha sido el resultado de un pensar y enseñar defectuoso. Por eso muchos exégetas y comentaristas hablan: estos son los que han salido de la gran tribulación. Por lo tanto, al final del reinado de la bestia habrá un remanente que ha creído, y estos son los que están ahora en el capítulo 7, delante del trono con palmas en las manos, adorando al Señor. La expresión la gran tribulación, ahí está el gran problema. La gran tribulación ya es usada por muchos como un término técnico que tiene referencia a, vean bien, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la gran tribulación. Y más particularmente a la última mitad de ese periodo, cuando la bestia y el falso profeta se habrán levantado para perseguir a los santos. Pero la Escritura no usa el término con referencia a tal periodo. Y el texto ante nosotros no tiene relación alguna con él. El día de la ira o día de venganza o día del Señor es en verdad un tiempo de gran tribulación, por cuanto es en ese entonces que los juicios de Dios serán vertidos mediante las trompetas y el vertido de las copas. Pero estos juicios se verterán sobre un mundo impenitente, después de que la iglesia haya sido arrebatada. Nosotros no vamos a sufrir esa tribulación que está reservada para el mundo. Y lo dice el Señor, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira. Esta declaración es hecha por Pablo en relación al tema de la venida del Señor y a sus eventos relacionados. Hemos visto que la señal de la venida de Cristo se da en Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Y como resultado de esta venida, la compañía de los redimidos comparece ante el trono en el capítulo 7, versículo 9. Se afirma que el día de la ira ya ha venido, 6:17. Pero el primero de los juicios solo es vertido junto con el resonar de la primera trompeta, y la primera trompeta suena en el capítulo 8, versículo 7, Apocalipsis.
después que la iglesia ha partido. La disposición del libro de Apocalipsis es consistente en todas sus partes. Sin embargo, la interpretación que haría la multitud innumerable en el capítulo 7 y que surge de una tribulación a la cual se supone se ingresaría en el capítulo 13 es muy incoherente. Permítanos intentar despejar en alguna medida el escenario con respecto a este tema integral de la tribulación. Aquí hay que poner mucho cuidado. La Escritura habla de numerosas y grandes tribulaciones, y la tendencia ha sido el enlazar algunas o todas ellas como si fuesen necesariamente idénticas. Una lectura más cuidadosa demostrará que este no es el caso. Vamos con el pueblo de Israel. Israel, en primer lugar, ha experimentado numerosas experiencias de tribulación profunda. Hubo inicialmente la experiencia de la nación naciente en Egipto, su liberación del horno de hierro, Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Esa liberación del horno de hierro fue celebrada en gran forma de generación en generación. Era una gran tribulación. Con la fiesta de la Pascua se celebraba. Posteriormente vino el tiempo de angustia para Jacob. Otra tribulación para el pueblo de Israel. El tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y esto fue cuando la nación fue castigada a mano de los asirios y caldeos. Nuevamente tal tribulación fue grande. Hasta ese entonces no hubo era alguna comparable. Pero a su debido tiempo ella fue salvada de tal tribulación solo para ser sometida nuevamente en los días de Antíoco Epífanes. Bueno, con los asirios y caldeos entonces el pueblo fue cautivo en Babilonia. Y esa fue la segunda tribulación que tuvo el pueblo de Israel. Pero vendrá una tercera. Y lo dice Daniel 11, del 15 al 16 y del 30 al 33. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se la pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida por su poder. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Recordemos que Antíoco Epífanes fue, por así decirlo, el remanente del imperio. Tenemos primero el babilonio, después el medo-persa, el griego y luego el romano. Cuando murió Alejandro Magno en el tercer imperio, que es el griego, entonces toda la tierra repartida por sus 4 generales. Y uno de estos generales se quedó al norte con Siria. Y Antíoco Epífanes viene entonces de esa línea
y entonces se destruye, digamos, Jerusalén, también profana el templo y entonces coloca figuras en las murallas que son, digamos, figuras idólatras y todo por el estilo, y también va a colocar cerdos como ofrenda en el altar. Entonces, eso fue Antíoco Epífanes, ¿ya? Si bien grandes y de temer como fueron estas aflicciones, le correspondió a Daniel anunciar una aflicción aún mayor en el futuro. O sea, ya van 3 tribulaciones para Israel. Y esa la anuncia en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En esta última escritura, el contexto deja bien en claro que Daniel, o el Ari, se refiere al tiempo cuando el poder de las personas santas debe ser dispersado, versículo 7, dispersado, y no al tiempo de su reagrupamiento, como es actualmente. Israel se está reagrupando ahora, pero en el año 70, cuando fue destruido por Roma, por las tropas de Tito, ahí vino su dispersión. Nuestro Señor también se refirió a este mismo tiempo, entonces muy inminente, porque el año 70 estaba cerca del tiempo en que estuvo nuestro Señor acá en la tierra, en su discurso del Monte de los Olivos, cuando afirmó, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Mateo 24:21. Aquí de nuevo el contexto muestra que el Señor se refería a los sufrimientos terribles del pueblo judío al momento de ocurrir el sitio de Jerusalén y que concluyó el año 70 después de Cristo. Como lo hemos citado anteriormente en el sermón profético, el testimonio de Josefo es para el efecto de que tales sufrimientos eran tales que no era posible imaginar superarlos o excederlos. Por lo tanto, entonces ocurrió la más grande de todas las tribulaciones que han afectado a la nación judía. Pero con referencia a nuestro tema actual, debemos leer la Escritura de una manera razonable. Nosotros no estamos preocupados por ninguna de las tribulaciones a través de las que Israel tuvo que pasar o pudiese sufrir. La gran multitud proveniente de todas las naciones es vista como emergiendo de su propia tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación, pero tribulación propia, no de Israel. El Señor ha venido, los redimidos son llevados al cielo. El día de la ira está a punto de presentarse, pero para tal compañía en presencia del trono, la tribulación es ahora una cosa del pasado. Segunda Tesalonicenses 1:6-8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, relámpago, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que la tribulación está a punto de sobrevenir a todo el mundo, Apocalipsis 3:10, la hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y que los judíos remanentes serán perseguidos. Apocalipsis 7, versículo 3, Apocalipsis 12, versículo 7. Diciendo, no hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero debemos recordar que los juicios que son para seguir, no Dios. Apocalipsis 12:3. La tierra cuando estas cosas ocurren, pues ha sido arrebatada de la escena antes de la apertura del séptimo sello. Por consiguiente, la tribulación, fuera de la cual se ve a la iglesia, es necesariamente la tribulación de una dispensación anterior, vale decir, la actual dispensación de la iglesia. Juan el apóstol en el primer siglo declaró que él estaba en ella cuando él se describió a sí mismo como yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Apocalipsis 1:9. Él ya se encontraba en tribulación. Primera Tesalonicenses 1:6. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:6. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Está refiriendo a la gran tribulación de la iglesia. Ninguna tribulación de los judíos, de la iglesia. Podemos concluir entonces que cuando a Juan se le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, hubo solo uno de tales tribulaciones que él entendería, a saber aquella de las cuales él ya era un copartícipe en la isla de Patmos y que estaba destinada a continuar a través de los tiempos. ¿Acaso tal tribulación no era lo bastante grande para merecer el que se le denominase la más grande, gran tribulación? Dejemos que los millones de víctimas de las persecuciones de la Roma pagana y la Roma papal respondan. Su lamento ha sido, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ahora vemos la respuesta. Se recordará que nuestro Señor anunció muy claramente que la porción de la iglesia durante el tiempo de su ausencia estaría en tribulación. Vean Mateo 24:9 o Juan 16:33. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los apóstoles en sus escrituras han confirmado esto. Se puede citar a Hechos 14:22, Filipenses 1:29, Primera Tesalonicenses 2:14-15, Segunda Tesalonicenses 1:4, Hebreos 10:32-33, Primera de Pedro 4:12-13. En la historia es la demostración de esto. Según una cita, dice, hay que considerar que los cristianos, en forma individual, y las congregaciones locales, no pudieron soportar las más horribles aflicciones que de tiempo en tiempo han confrontado a los cristianos en tiempos de persecución del pasado. El autor se llama W. E. Vine en la obra La Iglesia y la Tribulación, página 47. En Mateo 24, del 4 al 14, nuestro Señor describe las condiciones en el mundo durante la dispensación actual.
Y él advierte a sus discípulos con las palabras: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Versículo 9 de Mateo 24. En la segunda sección del discurso, versículos 15 al 28, él se refiere a los judíos y Jerusalén cuando acontecería la tribulación de Israel en el primer siglo, que era la cuarta tribulación. Estas dos tribulaciones son distintas y nosotros debemos preguntarnos a cuál de ellas se refiere. ¿A cuál de ellas se refiere él cuando afirma en versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá? ¿La tribulación de la iglesia o la cuarta tribulación sobre los judíos? La señal de la venida del Hijo del Hombre no aparecería después de la tribulación de Israel en el año 70 después de Cristo. Y no se ha mostrado aún. Por lo tanto, las palabras del Señor ya citadas se refieren en forma muy evidente a la tribulación de la iglesia de toda una época, como ya se mencionó. Y lo que está claro, ambos en Mateo 24 y Apocalipsis 7, es que la tribulación de la iglesia se refiere exclusivamente a la actual dispensación de la gracia, la cual finaliza antes del inicio del día de la ira. Así que cuidado cuando se habla de la gran tribulación, que en forma técnica ya se está hablando siempre en forma muy liviana. Israel ya sufrió cuatro tribulaciones. En Egipto, los caldeos, Babilonia, luego el imperio griego, cuando murió Alejandro Magno, con Antíoco Epífanes, y posteriormente en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén por las tropas de Tito. Que la tribulación de Mateo 24-21 alguna vez haya sido confundida con aquella de Apocalipsis 7-24 es algo extraño, dado que la primera de las nombradas contiene referencias manifiestas a la nación judía en el primer siglo. Los que están en la azotea no vuelvan a buscar su capa, y los que están acá no vayan a los montes, etc. Mientras que la última tiene que ver con la multitud innumerable de redimidos provenientes de todas las naciones y que contempla todo el periodo de la iglesia. La pregunta que en ocasiones se ha hecho acerca de si la iglesia pasará por la tribulación es una pregunta que nunca debiera ser necesario hacer. Es una pregunta basada en premisas falsas. Esa pregunta asume que la tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 se relaciona con la persecución de los santos durante el reino de la bestia, Apocalipsis 13:7, por el dragón. Sin embargo, esto, como hemos visto, involucra un anacronismo y una manipulación de la estructura global del libro. También involucra una mezcla de las dispensaciones, dado que la iglesia pertenece a la dispensación de la gracia y no tiene nada que ver con la dispensación del juicio que está por venir. También no toma en cuenta el hecho de que la gran multitud que nadie podía contar, corresponde a la iglesia de Dios que ha sido arrebatada, conformada por personas provenientes de todas las naciones durante toda la era cristiana. Por lo tanto, no se trata de que ella padezca de una tribulación futura. Los santos que actualmente residen en la tierra o al momento del rapto son solo un pequeño fragmento del total, porque ya han muerto miles de millones. Pero en el texto nosotros estamos considerando que la totalidad de la multitud innumerable de todas las épocas que son visualizadas como dejando atrás la tribulación.
Los analistas post-tribulaciones tampoco toman en cuenta el cambio de dispensaciones que tiene lugar al final de Apocalipsis 6. Aquí ellos no ven la señal de la venida de Cristo, ni tampoco el final de nuestra era. Tales personas no notan que en ese punto de tiempo ya ha llegado el día de la ira, ni tampoco reconocen que es antes de que tenga lugar el primero de los juicios de Dios, capítulo 8, versículo 7, Apocalipsis, cuando la iglesia lleva a la presencia del trono. No cabe aquí postergación alguna del segundo advenimiento de Cristo después de que el día de la ira haya acontecido. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. La iglesia no pasa la tribulación que le corresponde al mundo, porque Él nos libra de la ira venidera. Entonces la sumatoria de todo este asunto es como sigue. Que la multitud incontable de redimidos, visualizada en presencia del trono y del Cordero, se identifica claramente como la iglesia, y que la gran tribulación de la cual ella emerge es una tribulación de larga data reflejada en la historia pasada de la iglesia. Una tribulación mayor que excede con mucho a aquella que será experimentada por un remanente de judíos durante los 3 años y medio del reinado de la bestia. Pero nuestra confianza, que el referente aquí es la iglesia, que surgiendo de la tribulación que ha sido característica de su historia, se apoya en otra consideración. El suponer que la multitud innumerable no es la iglesia, nos exigiría el tener que aceptar la siguiente alternativa, la siguiente hipótesis. Primero, deberíamos suponer que a continuación del arrebatamiento de la iglesia, otra compañía en todo aspecto similar o vinculado a la iglesia de personas celestiales será raptada de entre todas las naciones mediante la predicación del Evangelio. Por cuanto, ¿en qué forma deberían lavar sus túnicas y tornarlas de color blanco con la sangre del Cordero? 2. Nosotros tendríamos que suponer que se debería llevar a cabo una intensa labor de evangelización con posterioridad al día de la gracia, o cuando se haya completado el día de la salvación, y después de que la totalidad de los gentiles haya entrado. Y 3, tendríamos que suponer que este trabajo maravilloso y misericordia llevado a cabo en el día del juicio será en la actualidad igualmente eficaz en todo sentido como la gran labor llevada a cabo bajo los términos de la Gran Comisión. En verdad, mucho más efectiva que la Gran Comisión, dado que debería cumplir en el breve espacio de 3 años y medio lo que la Iglesia solo ha podido cumplir en 20 siglos. Pero debemos confesar nuestra incompetencia absoluta para suponer cualquier posibilidad de esta naturaleza. En primer lugar, la Escritura nada dice sobre eso. Y en segundo lugar, es totalmente contrario a lo que efectivamente afirma la Escritura. La revelación no contempla tal ministerio evangelístico que continúe llevándose a cabo durante el día de la ira, y en donde una gran cantidad de personas serían salvadas. La totalidad de esta suposición introduce la mayor confusión en todo lo concerniente a la interpretación del Apocalipsis. Todo esto puesto que deberíamos suponer que el plan de Dios contempló el arrebatamiento de 2 multitudes innumerables de entre todas las naciones. Una multitud proveniente de los 20 siglos de predicación del Evangelio de la Gran Comisión y una gran multitud también
que se salva en los 3 años y medio durante el reinado de la bestia, con ambas mostrando las mismas y precisas características y ambas raptadas para ser llevadas al mismo destino celestial, a estar con Cristo. En una palabra, nosotros tendríamos que suponer la existencia de dos iglesias, pero es admisible para el esquema doctrinal del Nuevo Testamento semejante cosa. Nosotros deberíamos decir enfáticamente no. Los últimos versículos del Apocalipsis 7 deben leerse teniendo en mente todo lo afirmado anteriormente. Los redimidos están en presencia del trono de Dios y le sirven a Él en su templo día y noche. El hambre y la sed, además del calor del sol, y junto con la tristeza y las lágrimas, ahora son todas cosas del pasado. Y el Cordero las pastorea y lleva a las fuentes de aguas vivas, por cuanto ellas son aún ovejas pertenecientes a su redil. La aplicación de estas expresiones a la Iglesia de Cristo coincide admirablemente en todo sentido. En resumen, no se dejen llevar por la palabra técnica gran tribulación. Hay que verificar exactamente a qué se está refiriendo. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis, estos que han salido de la gran tribulación, es la gran tribulación que ha soportado a la Iglesia durante 20 siglos, desde el siglo I, copartícipe vuestro en las tribulaciones. Esa es la tribulación de la Iglesia. Los judíos han tenido 4 tribulaciones grandes. La cuarta, con la dispersión del pueblo, que fue llevado esclavo a todas las naciones y esparcido por todo el mundo. En la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 por las tropas de Tito. Pero hay una tribulación que van a recibir los que no creyeron en el Evangelio y que se quedaron acá. Esos 7 años de tribulación es el día de la ira que vendrá sobre el mundo. Y que el Señor nos librará a nosotros porque el arrebatamiento es antes que comience ese día de la ira. Que el Señor bendiga su palabra y que espero realmente que estos conceptos vayan quedando claros.